esta declaración respecto a Jesús, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, «Tú eres mi Hijo amado». Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo: "Este es mi Hijo amado". Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende, y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas?
Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. ¿Cómo quedaron? A ver si lo podemos compartir un momentito antes de seguir. ¿Qué les llamó la atención de esto? Esas caras de pensamiento, no sé si es porque hace mucho frío. Vamos haciéndolo más familiar. Así, ¿cuáles son las impresiones que tienen de poder ver un evangelio en la totalidad? Porque aquí lo vimos en 10 minutos todo. Es como si lo hubiésemos leído en 10 minutos. Y lo entendimos y todo, y más o menos nos quedamos ahí. ¿Qué les deja? ¿Qué les pareció esta intervención? Hay una parte que es que es mucha información en muy poco rato. Eh, Habla como, bueno, siento que va súper bien interconectado todo, pero hay una parte que habla como de que Jesús le pregunta a los discípulos y como que les cuestiona y les da frases y ellos como que hacen como que lo entienden, pero en el fondo no lo internalizan, el hecho de que él sea el Mesías, de que él va a resucitar. O sea, es como pensarlo. eh, Ellos quizás no le creían a la primera. Muy probablemente ellos no le creían a Jesús a buenas y primero todo lo que él les decía y quizás cuántas veces le habrán respondido tú eres el Mesías sin realmente sentirlo, o cuántas veces le habrán respondido que le creían y en realidad quizás que pasaba por su mente. Pero Sí, me imagino que muchas veces quedaban con esos signos de interrogación y con muchas interrogantes porque no entendían el mensaje que Jesús les quería entregar en el fondo. sí, sí, ¿verdad? Y que a veces también nos pasa a nosotros, que no entendemos qué nos quiere decir. Sí, muy buen punto. Ahí lo vamos a conversar en un ratito más. No sé, los demás, ¿qué les pareció? Marcia, Javi, Katy, hermana, Monse, Julian. La idea es que, como les decía, que hagamos esto más de conversatorio, entonces sí vamos tomando algunos puntos para poder ir profundizando. Porque la verdad que, claro, hablar de un evangelio en una hora es imposible. Imagínense que cuando uno estudia teología, el evangelio de Marcos se toma en un semestre, lo mismo que Juan. Eh, Imagínense si una cosa, porque además que aquí uno analiza los textos después en el griego, en el idioma original, y ya ese es otro mundo, pero hay mucha riqueza. Entonces me gustaría saber como que qué cosas les llaman la atención para poder después profundizarlo con ustedes. O qué les queda duda, eso también es interesante. Eh, a mí me llama la atención, no sé si habrá sido planificado antes, de por qué un soldado romano lo reconoce como Mesías e Hijo de Dios. Mm, Eso me gustaría saber la explicación, ya, si hay algo como un objetivo de por medio claro que o no. sí, 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 sí. Conozco la historia de la Biblia, pero me gustaría saber el porqué de eso. Ya. No sé si le respondo al tiro después al final las conversamos, yo la estoy No sé, anotando. como quieras tú. Sí, yo la estoy anotando, así que ahí la dialogamos al final. ¿Por qué esta idea del soldado romano? Monse, ¿cómo estamos?
un poco como dijo Marilyn, fue mucha información en poco tiempo. Me costó procesar un poco como quedarme con algo porque era información tras información, pero con esto de que querían hacer a Jesús rey, eso me quedó como dando vuelta y en eso como que igual me concentré demasiado que no concentré tanto en la información siguiente. Ya. No, está bien. Oh, A mí me llama la atención, perdón, no, hermana, adelante. Yo. no, a mí me llama algo la atención que hace Marcos de la conexión de Jesús como el siervo sufriente de Isaías. Como que también al principio me quedé con eso, porque a diferencia de Mateo, que realzaba toda la parte del judaísmo y todo, pero como aquí Marcos lo presenta como el siervo sufriente. Eso me quedó así como, me llamó la atención. Sí. Ahí lo... Ah, me llama la atención lo soez que es Jesús de llegar a un lugar al cual no pertenece y empezar a sacar a los ladrones y estafadores. Y que incluso si uno lo lleva como al contexto actual, suceden cosas que son bastante similares. Sí. Adivina a qué lugar iría de Chile. Ay, no sé. Al Congreso de... Muy cerca en Yo sé. Lo Y a sacaría la todo. moneda. Al Congreso y a la moneda. Tiraría todo No, es lejos. que pública. Iría a la cuenta pública y los pilla todos juntos y los saca a todos. Jugada estratégica. Sí. Esperaría la cuenta pública. Katy, Javi, ¿tienen alguna duda? ¿O algo que les haya llamado la atención? No, yo también sentí que es mucha información. Me siento como la niña que necesita darle una segunda vuelta como para poder opinar. De verdad estaba así muy concentrada viéndolo, pero iba todo muy rápido, así que estaba así como, miraba. Y como que después que cuando se acabó, yo dije, oh no, como que no. Mucha información. Sí. Sí, Pero ¿con qué sí, nombre se busca? ¿Cómo? ¿Con qué nombre se puede buscar ¿El video? en YouTube? Sí, leer la Biblia. Y ahí Yo creo coloca... que todos vamos a necesitar volver a darle No, otra vuelta. pero miren, yo ahora termino la sesión, voy a mandar el PowerPoint y ahí están los enlaces con de los Ah, videos. Así que ahí incluso vienen los de la próxima semana, que es Lucas y Juan, para que los puedan ver antes, ¿ya? Porque de verdad que son... súper buena. Miren, esto es una autocrítica que tenemos que hacer en el mundo cristiano, pero en lo que es audiovisual es pésimo. No tenemos mucha producción de material a diferencia de otras áreas que se han desarrollado, pero este canal de YouTube que se llama Leer la Biblia ha desarrollado un buen material y serio, porque hay otros que realmente tú lo miras y no tienen nada que aportar mucho y a veces confunden más que aportar. Así que por lo menos esto te garantiza eso. Gracias, Katy. Javi, ¿tienes algo? Vi que me caí como 3 veces o 4 veces, ya no Sí, me se estaba recuerdo mirando. mientras mostraba en el video. Entonces alcancé a escuchar un poco la primera parte y bueno, bastante poquito, ya porque entre que se me pega y que me caía, pero me llama la atención, me quedé con algo en específico que se nombró en el video, que Dios perdona todos los pecados. Y a mí me da vuelta si es que realmente se pueden perdonar todos los pecados. Ya. Al menos hoy día yo me he sentido bastante tocada como mamá y como mujer por las situaciones que han pasado a nivel del país. Me duele mucho. Ha sido una tarde compleja para mí. Sí. Entonces yo me pregunto si realmente Dios puede perdonar todos los pecados. A veces me pregunto, de hecho, hoy día cuando estábamos en la parte de la oración,
Y mientras nosotros estábamos orando, estaban sacando el cuerpo de una niña de una casa. Entonces yo me pregunto, y ahí es cuando de repente se me quiebra la fe y digo, ¿dónde está Dios? Sí. Gracias Javi. Yo creo que esa reflexión todos en algún momento de nuestras vidas la hemos pasado y muchas veces no entendemos la lógica humana. Porque tenemos que tener en cuenta de que muchas veces es lo que un poco criticaba a los filósofos también de la sospecha, los maestros de la sospecha, Nietzsche, eh, que ellos de alguna manera mencionaban este tema de que el hombre descansaba en Dios toda su realidad y hacía como a este Dios que en el fondo tengo estas miserias, pero Dios me las soluciona. Y las proyecciones que el hombre puede hacer hacia Dios. Aquí hay que tener en cuenta que la libertad humana no es condicionada por Dios, no hay una coacción. Y eso es la gran discusión que ha llevado toda la historia de la humanidad desde el pensamiento, desde la filosofía antigua hasta lo contemporáneo, donde queda la voluntad, en donde tú libremente decides y haces este camino. En ese sentido, claro, cuando tenemos que descubrir que realmente la vida es dura. La vida es dura y bueno, y nos encontramos con situaciones que nosotros no comprendemos racionalmente, no podemos llegar a comprender, no podemos llegar a aceptar y que solamente nos queda tener estos dos caminos, o tú decides el vivir el perdón, porque acuérdense que perdonar es una decisión en donde yo decido hacer una donación de mí, yo en el fondo también me libero de algo. Y eso es un trabajo humano que no se puede hacer en un solo momento, sino que son años para poder alcanzarlo. Es un tema bastante complejo. Dios sí dice, Jesús lo dice así, de que Él perdona a aquel que se arrepiente, a aquel que cambia, que quiere cambiar su conducta de vida. Y bueno, y contemplarlo desde la situación de hoy día, hay que entender también de que aquí hubieron otras cosas que fueron antes, previas, y que quizá hubieron negligencias mayores que fueron provocando esto. No hay que olvidar que el pecado que uno hace tiene esta triple dimensión, conmigo mismo, con los demás y con Dios. Una decisión provocó otras. Y eso creo que hoy día se vio reflejado muy bien en esta historia. Para poder entender y volviendo quizá al tema mismo del evangelista Marcos, Marcos es uno de los evangelios, yo les diría que si les dijera que tuvieran que leer uno de los cuatro, yo les diría léanse a Marcos, porque Marcos es el primero, el más antiguo. Más o menos se escribe en el año 60 después de Cristo y tiene que ver también con este periodo posterior a Jesús. Acuérdense que Jesús muere entre el 30 y el 40. Han pasado cerca de 20 años hasta cuando se escribe este primer evangelio. Y ahí es donde Marcos, que por eso también es más breve en capítulo, el más corto, tiene solamente 16 capítulos, los otros todos pasan arriba de 25, y te vas encontrando con que Marcos se centra en lo personal y en lo capital. Marcos no le escribe al pueblo judío, no le escribe al pueblo de Jesús, le escribe al pueblo pagano, a todo el pueblo que vive fuera de los judíos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, cuando Julian dice este tema, cuando preguntas tú por el tema de por qué es un soldado romano el primero en recibir esta revelación, es porque Marcos le quiere decir también al pueblo pagano de que oye, Dios también se manifiesta a ustedes, que no era solamente para el pueblo judío. Por eso el evangelista coloca que la primera persona que reconoce al Hijo de Dios es un romano, un pagano, alguien que no seguía la religión. Por lo tanto, ahí demuestra de alguna manera esa complementariedad y ese desafío y esa invitación que le deja al pueblo pagano para que pueda también seguir a Jesús, porque aquí hay que recordar algo muy importante, de que aquí se vive casi la élite. Solamente el pueblo judío puede tener a Dios. Y lo que está diciendo Jesús es que de alguna manera todos estamos llamados a escucharlo. Todos estamos llamados a aceptarlo como hijo de Dios.
Cuando mencionamos este tema de que Jesús no lo entienden sus discípulos, no lo comprenden, esto de alguna manera Marcos lo refleja muy bien mostrando la humanidad de Jesús y la humanidad de sus discípulos. Ellos de alguna manera, Marcos quiere hacer ver de que los discípulos son limitados, tienen limitaciones profundas y que no me refiero a limitaciones cognitivas, sino que limitaciones de vida, sino que sean medio tontos y que no tengan esa condición de poder entender y aceptar o escuchar un mensaje. No, eso no estoy diciendo eso, sino que ellos de alguna manera no pueden comprender de que haya un hombre con un ser superior. Eso no lo pueden entender. Por lo tanto, el evangelista Marcos siempre va a hablar en un lenguaje muy humano. El griego de Marcos es muy básico, muy rudimentario. No es Lucas, que es un especialista en el idioma, ni Juan, que es un teólogo por naturaleza. No, Marcos es concreto, es sencillo. El ejemplo más claro es cuando narra la muerte de Juan Bautista. Muere Juan Bautista, dice que traen la cabeza de Juan Bautista en una bandeja y la colocan así. ¿Se dan cuenta? No escatima en recursos. Él solamente narra el hecho de que le cortaron la cabeza, lo pusieron en una bandeja y lo presentaron en la fiesta. Listo. Ese es Marcos. Su lenguaje es directo, concreto, y no le interesa dar muchos adornos. Y sobre todo va a tener en esto de particular de mostrar los rasgos humanos de Jesús. Eso le interesa mostrar. Le interesa mostrar cómo Jesús se compadece de los enfermos, cómo se compadece de los leprosos. La palabra compadecer tiene que ver con un padecer con un otro. De que yo, no es un tema de que solamente lo hago porque quiero agradar al otro, sino que yo me siento en el lugar del otro y padezco lo mismo. Por eso cuando decimos yo me compadezco, preguntémonos realmente si yo estoy padeciendo lo mismo que el otro. Porque muchos de nosotros lo hacemos y lo decimos, pero realmente estoy sintiendo lo mismo que el otro. Estoy sintiendo el dolor y el sufrimiento de aquel que es pobre, que sabe que todos los días, por más que trabaje, no va a poder prosperar. Bueno, preguntas que nos deja también el evangelista. Jesús también siente pena por la dureza de los corazones humanos. Él se enfrenta mucho a la dureza humana. ¿Cuántas veces queremos hacer algo, situaciones distintas, y bueno, y pareciera ser que no pasa nada? ¿Cómo llego al corazón de esta persona? ¿Cómo logro que esta persona me escuche? O que genere un cambio en su vida. Se maravilla de la incredulidad de la gente de Nazaret, de que su gente, su propia gente que debería recibirlo, no le cree, no lo escucha. Hay gestos muy básicos como por ejemplo cuando él impone su saliva sobre la lengua del tartamudo sordo y sobre los ojos del ciego. Esto de alguna manera tiene que ver con la costumbre y también la observación de la misma Palestina del siglo I, que era que por ejemplo ellos observaban que las personas, los perros por ejemplo se sanan lambiéndose. Cuando están con herida, y los gatos lo mismo se lamben y se cicatrizan solos. Entonces ellos pensaban de que de alguna manera a través de la saliva, esto era bien asqueroso, sí, pues imagínate que te pongan saliva en el ojo del otro, era como bien guácala, así como que no me imagino. Pero la costumbre de la época era así, de que ellos de alguna manera se sanaban también porque veían que la saliva tenía una propiedad curativa. Y de alguna manera quiere mostrar todos estos hechos. Jesús se enfada, gime, suspira, estrecha a los niños en sus brazos, ama al joven rico a pesar de que no lo puede seguir porque sabemos que el joven rico de alguna manera lo había hecho todo bien, pero sabíamos que de alguna manera no quería dejar su pasado, o sea, su herencia, su dinero. Así que eso es lo que va a mostrar Marco, esta humanidad, una humanidad de Jesús, de un hombre como cualquier otro. No está hablando de un hombre que fuera a hacer grandes prodigios, ni que fuera uno que hablara desde un trono, sino en el fondo sería un hombre que si lo invitamos a trabajar, a hacer una zanja, él va a ser el primero que va a agarrar la pala y se va a poner a hacer el hoyo. Eso en el fondo es el Jesús de Marco. No se va a meter en todos los lugares, no le va a tener temor a nada. Y eso también es la invitación a nosotros, porque lamentablemente nuestra fe muchas veces la podemos solamente desde la teorizar. Podemos dar tremendos discursos. Por ejemplo, este mes estamos en el mes de Mary Ward.
Y claro, y vemos a Mary Ward y la realzamos, y vemos los videos, qué lindo que están, se graban las novenas y todo, pero ¿cuánto de eso queda en nuestra vida? ¿Cuánto de eso nosotros aplicamos? Y ojo con esto, no miremos en los demás, sino que recuerden siempre, yo como persona, ¿qué estoy haciendo yo frente a este hecho? ¿Cuánto estoy haciendo en el silencio? Es muy importante, hoy día estamos viviendo un tiempo donde todo lo demás lo condenamos. Hoy día el mundo de la funa es terrible, es terrible. Hoy día tú no puedes decir nada. Todo puede ser condenado. Entonces nos encontramos con que tenemos desafíos concretos, invitaciones concretas a ser un poco más conscientes de nuestro presente y de nuestra realidad para poder seguir a este Jesús que nos invita en la vida. Un poco lo que decía la hermana, estas imágenes que se presentan en el Evangelio de Marcos, y aparte del tema del siervo sufriente, que de alguna manera Marcos también conecta con el Antiguo Testamento, y tiene que mostrar a este Jesús que va a dar su vida por los demás. Y acuérdense que el Evangelio de Marcos tiene estos 3 momentos, del 1 al 8, cuando Jesús anda por todos los lugares que son los paganos, que ahí él hace su recorrido, después él pasa del 9 al 10 el tránsito de camino a Jerusalén, y del 11 al 16 donde él va a dar su vida por todo el pueblo. Entonces, esta imagen del siervo sufriente tiene que ver con esa realidad de que él ha hecho un caminar, ha peregrinado, y de alguna manera se va a encontrar con este final que es el más macabro de todos, que es dar su vida y la muerte, y teniendo la muerte más cruda que la época podía condenar, que era la muerte en la cruz. Él quita este tema, lo que tú decías, Julián, también de cómo él lucha, él pelea, va, se mete en los lugares, y sobre todo en el tema del templo, cómo él entra con esa inquietud y ese ímpetu para poder decir: váyanse de aquí porque ustedes han desprestigiado lo que es la casa de Dios, han mal usado lo que se les ha entregado, y los quiebra, pues los quiebra desde la dialéctica, desde el lenguaje, como también desde el testimonio. Porque a los fariseos, a los escribas y a todos los grupos lo que más les duele no es que Jesús hable, sino que les duele que Jesús viva lo que Él está diciendo. Porque ellos, de alguna manera, están sintiendo de que este hombre les viene a quitar el peso a sus palabras. Porque el pueblo se empieza a dar cuenta, y la razón también humana también es muy astuta en eso. Imagínense que si viene alguien y les viene a contar puros cuentos, ustedes le empezarían, ya, en un principio puede que le crean, pero si ya nos damos cuenta cómo es esta persona, que lo que dice no vive ni la mitad, yo le voy a tomar el peso, le voy a empezar a creer. Humanamente nosotros no, pues lo vamos a empezar a cuestionar, lo vamos a empezar a negar. Y seguramente ellos se dieron cuenta de eso. Fíjense que en el Evangelio de Marcos tiene algo muy especial, que cuando Jesús habla, cuando da su mensaje, usa también la cosmología. Y esto es muy bonito porque utiliza el sentido del tiempo para poder ejemplificar los mensajes de Jesús. Me refiero a esto en concreto: cuando Jesús dice algo, está de día. Cuando los fariseos hablan, está de noche. Sobre todo en el tema de Jerusalén. Cuando estamos en el tiempo final, ya previo a su muerte, Jesús va a decir algo que tiene que ver con un mensaje de esperanza, de animación, una sanación, lo va a hacer de día, y lo otro, todo lo que tiene que ver con la oscuridad, va a estar de noche o ya teniendo el atardecer. También se vale de esto para poder servirse y poder ejemplificar con más fuerza el mensaje que tiene. ¿Ya? Esto más o menos para que lo entendamos, cómo es este evangelista de Marcos. Sí, esto más o menos ha sido como la presentación de un libro. Y la invitación que quiero hacerle es que ustedes se acerquen ahora con estas pistas para poder leerlo con más calma, volver quizá a ver este video, porque de alguna manera les va a entregar muchas más herramientas. Y sobre todo, teniendo en cuenta que Jesús te invita a un camino. Aquí no hay nada resuelto, no hay nada terminado. Y